el tema de la siguiente entrevista, con la que finalizamos una buena semana de trabajo, una buena mañana de trabajo, en temas objetivos. El tema es el siguiente: la supuesta corrupción bajo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Está con nosotros el señor ingeniero Fernando González. Él es asambleísta independiente. En algún momento, pues entiendo, usted fue parte de Alianza País. Y está con nosotros el doctor Alexis Páez, asambleísta independiente y catedrático universitario. Yo diría dos personajes con su propia personalidad, con su propia visión del panorama político, que no dudo van a protagonizar una charla muy democrática, muy respetuosa y esclarecedora. Pese a que la lucha contra la corrupción fue uno de los ejes de la campaña presidencial de Rafael Correa en el 2006, los logros no son los que esperábamos. Quizá por eso se ha dejado de escuchar últimamente aquello de las supuestas manos limpias de todos y cada uno de los responsables de una revolución que debía levantarse sobre nuevas bases éticas. Con este antecedente, una primera pregunta al señor ingeniero Fernando González, asambleísta independiente, a quien recibo con el mayor interés. Don Fernando, señor ingeniero González, la lucha contra la corrupción en el gobierno revolucionario ciudadano tiene saldo rojo. Así lo sostiene el más reciente informe investigativo del suplemento blanco y negro del diario Hoy. ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos dice usted? Tenga onda. Buenos días, Diego. Buenos días, Alexis, a todo el personal de Radiovisión y a la audiencia de esta prestigiosa emisora en todo el país. Yo creo que la revolución ciudadana que nosotros propugnamos no ha podido ser puesta en práctica. La fiscalización evidentemente no ha tenido asidero, y esto tiene que ver con que el movimiento País, Alianza País, como se llama, es un movimiento totalmente ingenuo. ¿Ingenuo en qué sentido? En que la mayoría de sus componentes no han tenido ninguna experiencia política. Muchos de ellos son idealistas, muchos de ellos son jóvenes, y cuando ya han surgido los problemas que surgen en política y cuando hay que tomar decisiones, simplemente dependen de un poder omnímodo, que es el poder que viene, o las decisiones que vienen del Ejecutivo. Y en ese sentido, las fiscalizaciones, yo he conversado con muchos de ellos, dicen: Fernando, estoy de acuerdo, lo que vos propusiste contra el ministro Ortiz está aquí, está aprobado, pero nadie se atreve luego a darle el voto. Nadie se atreve a tomarle al toro por los cuernos, y eso es ingenuidad en política, y eso es servilismo también. Entonces esas son las críticas que no las hago aquí, y las he hecho adentro del movimiento, Diego, y evidentemente esto no puede seguir continuando, porque estamos dando una pésima imagen al país, evidentemente en adición lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea Nacional, que es una verdadera vergüenza, ¿no es cierto? Que no se convoque a sesiones, que quiera que se pase una ley tan importante para el desarrollo económico futuro del país, la ley de hidrocarburos, por el Ministerio de la Ley. Esto es una verdadera vergüenza, y yo lo digo, si es que esta ley, Diego, pasa por el Ministerio de la Ley y no lo debate el Pleno, yo quiero hacer una reflexión y quiero llamar al pueblo del Ecuador a hacer lo que la Constitución nos permite, una resistencia, porque no puede darse este tipo de actuaciones dentro de un movimiento, dentro de una propuesta que quiso cambiar al Ecuador y que propuso cambiar al Ecuador, y que ahora han perdido la chaveta totalmente, están deschavetados mis compañeros de Movimiento País. No hay una posición clara, hay una obediencia ciega. Muchos de ellos me han llamado, dice: qué barbaridad, esta ley de hidrocarburos es una vergüenza, ¿cómo voy a votar? Digo: vota con tu conciencia, vota por el país, vota en contra de esta propuesta de ley que es mala. Buenos días, señor ingeniero Fernando González, asambleísta independiente, y ahora pues inicio la charla con el doctor Alexis Páez, asambleísta independiente y catedrático universitario. Alexis, doctor Páez, me pregunto, ¿por qué soportamos los ecuatorianos que la revolución ética que nos ofrecieron se haya quedado confinada al discurso presidencial y al papel? Y desde luego, si usted quiere hacer algún comentario a lo que ha dicho el señor ingeniero González. Bueno, gracias, doctor Eugenio, por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí. Ahora sí, yo creo que hay un gran límite a la lucha contra la corrupción que lamentablemente se está presentando, que es una lucha retrospectiva contra la corrupción, es decir, contra la corrupción que de antes. Pero no se han establecido canales ni mecanismos institucionales de control actual y positivo de lo que está sucediendo. Ese es un grave problema. Es decir, hay una lucha contra la corrupción pero que siempre está pensada en retrospectiva, hacia atrás, o sea, la corrupción que ya sabemos que pasó.
la de la bancocracia, la de X, Y, Z, y todas las historias de las aduanas y todo ese cuento, ¿no? Lo lamentable es que no se han puesto a funcionar los instrumentos que institucionalmente debiesen haberse puesto a funcionar a través de un proceso democrático. Y yo creo que sí es una severa falencia del gobierno no haber entendido que la lucha contra la corrupción no solamente es retrospectiva, sino que también es en este mismo momento, y ante todo es en este momento. Muy bien. Ahora, ingeniero, gracias, Moisés. ¿Cómo entender que la Asamblea Legislativa a la que usted pertenece haya renunciado a su papel fiscalizador del gobierno? ¿Qué piensan los 8 o más pedidos de fiscalización para autoridades del gobierno que ha desechado la Asamblea? A ver, yo creo que el gobierno está pensando en un pragmatismo. Ser pragmático es bueno, pero el gobierno no quiere, para lograr sus objetivos, medir ninguna consecuencia, es decir, llegar a sus objetivos sea como sea, ¿no es cierto? Uno de esos es que ninguno de sus funcionarios sea fiscalizado. El señor exministro de Deportes, de los famosos comecheques, está libre, ahora es un dirigente deportivo. Está el señor Carrión. Claro, y esa jorga de ahí. ¿No es cierto? Porque y esta mañana he escuchado 2 términos muy lindos: jorga y agua de borraja. A ver, sí. Entonces, en el Ministerio de Obras Públicas es una vergüenza lo que ha sucedido, y lo digo con conocimiento de causa. Yo soy fundador de este movimiento, Diego, fundador de la Revolución Ciudadana desde el año 2005, y fundador de un movimiento ciudadano que es de historia en este país desde 1999 en la provincia de Tungurahua. Entonces nuestras propuestas fueron de fiscalizar y de sancionar a los corruptos, Diego. Pero en este gobierno entonces se pretende ser pragmático, no se fiscalice, pragmatismo entre comillas. Queremos llegar a este objetivo, tampoco sabemos cuál es. Pero por ahí funcionarios dicen, este es el proyecto. Ah, qué bueno el proyecto. ¿Y hacia dónde va el proyecto? Nadie lo sabe. ¿Dónde concluye el proyecto? Tampoco nadie lo sabe. Patiño tal vez lo sepa, ¿no es cierto? Yo les conozco. Dudo que Patiño sepa. Él menos que nadie. Gran cosa de nada. Hemos discutido tantas veces esto. En el plan relámpago, Diego, en el plan relámpago. Y yo lo digo con 27 años de experiencia en construcción, soy ingeniero civil con 27 años de experiencia. Y le conozco a ese Ministerio de Obras Públicas por dentro y por fuera. Le conozco como que fuera mi novia a ese ministerio y a sus funcionarios. Entonces, conozco todas sus costumbres, Diego. Y ahí le dije a Marún, aquí hay una corrupción generalizada. A Marún se lo dije cuando era gobernador de la provincia de Tungurahua. Haz algo con estas cosas. A usted le tuteaba, Marún. Pero por supuesto. Se lo dije al señor presidente de la República, Diego. Se lo dije al señor presidente de la República. No solo a Marún. Se lo dije al presidente. Este plan relámpago y lo que está haciendo Marún es totalmente inadecuado para el país. Hagan algo. ¿Y qué le respondió el presidente? El presidente dijo que iba a investigar. El presidente dijo que iba a poner a su gente a investigar lo que hacía Marún, especialmente con las denuncias que hizo en Tungurahua. Jamás sucedieron, Diego, jamás sucedieron. Y luego vemos que Marún entregó a dedo los contratos. Lo hizo a dedo. Y luego la corrupción en la que participaron los demás ministros, y especialmente Ortiz, ¿no es cierto? Aquí hemos comprobado y recomprobado el dolo, el robo, la inadecuada actitud con los recursos del país. Porque le hemos comprobado, y así al pueblo del Ecuador le digo, el robo fantástico que ha ocurrido ahí. Simplemente, cuando yo denuncié Movimiento País se escondió, como las avestruces. Tanto han criticado a la partidocracia, decían que la izquierda democrática escondía la cabeza, ¿no es cierto? Estos esconden la cabeza y hasta el cuerpo entero. Entonces ahí dijeron, sí, tienes razón, pero cuando tenía que venir a votación, vino la orden, y luego vino Patiño, pues allá a la bloque. Vino Patiño y luego vino Alexis Mera. Diego, porque yo tengo para contar, algún rato hemos de hablar tanto tiempo. Vamos a escribir unas memorias de esta barbaridad. Entonces vinieron y dieron la orden, y simplemente se dijo no se fiscalizó. Y ahí le mandaron a Panchana, pues. Panchana es el conserje del ministerio, del gobierno. Le mandaron dura la expresión. No, es que es así, Diego. Yo no me mido en esto. Entonces, el conserje de Panchana
fue allá y estuvo en los pasillos legislativos hablando en las comisiones, consiguiendo los votos para que no le censuren a hombrecito del maletín. Pero no sé si con maletín no le vio el maletín, tal vez tenía otro maletín, pero estuvo ahí y estuvo presente y estuvo ordenando a los asambleístas del país. Esta no es la democracia que hemos querido, este no es el cambio, Diego. El cambio se lo hace con actitud y se lo hace poniendo en práctica lo que se predica. Por eso yo sí digo, yo sí soy de la revolución ciudadana, al igual que 4 millones de ecuatorianos, de la revolución ciudadana ética, de la moral, de la que persigue el cambio, de la que castiga la corrupción, de la que denuncia la corrupción, no de la otra, la que esconde la cabeza y la que no es capaz de decir por sí mismo las cosas.